Movimiento rectilíneo uniforme lo vamos a dividir en tres videos. Primero va a ser sobre conceptos básicos, sobre las definiciones iniciales y sobre algunas recomendaciones para la solución de ejercicios. El segundo va a ser sobre ejercicios nivel 1, que son ejercicios relativamente fáciles de solucionar. Y el tercero sobre ejercicios nivel 2, que son ejercicios un poco más complicados. Bueno, entonces para empezar, el movimiento rectilíneo uniforme es un tipo de movimiento en el cual los objetos se mueven en línea recta, como el nombre lo indica, y donde su velocidad no cambia, siempre va a ser la misma, es decir, va a recorrer el mismo espacio, la misma distancia, exactamente en el mismo tiempo. Aquí tenemos una definición básica, dice que este tipo de movimiento se da en forma rectilínea, sin aceleración, es decir, sin variación en la velocidad. Para entenderlo un poco mejor, vamos a pensar en un objeto, en un carro que hace un movimiento desde un punto inicial que vamos a llamar el punto A hasta el punto B. Bueno, el carrito se va a mover hacia allá. Si para rectificar o comprobar que es un movimiento rectilíneo uniforme, primero obviamente hay que mirar la trayectoria, cómo se mueve. Este se mueve en una línea recta, entonces es un movimiento rectilíneo. Y si es uniforme, su velocidad tiene que ser la misma o, dicho en otras palabras, tiene que recorrer el mismo espacio en el mismo tiempo. Entonces, digamos que este carrito tiene una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, 10 o cada segundo recorre 10 metros. Por cada segundo que pasa de movimiento recorre 10 metros. Entonces en el primer segundo lleva 10 metros. En el segundo segundo llevará 20 metros. En el tercero 30 y así sucesivamente. Porque su velocidad es 10 metros por segundo. O sea, por cada 10 segundos por cada segundo de recorrido, perdón, completa 10 metros. Ahora vamos a ver las variables principales o los conceptos principales que entran en este movimiento. Entonces, las variables principales son, primero pues hablemos de las básicas, que son distancia y tiempo. La distancia obviamente pues es el espacio que recorre el movimiento, el objeto pues que está en movimiento. Esa distancia la vamos a medir según el sistema internacional en metros. Recordemos que nosotros utilizamos pues el sistema internacional para casi todos los cálculos pues que vamos a realizar o que estamos realizando. En este caso la distancia va en metros. En los ejercicios se nos puede presentar en centímetros, en kilómetros, etcétera. Lo recomendable siempre es pasarlo a metros. El tiempo por su parte nos lo van a presentar en segundos. Listo, también bajo el sistema internacional y a veces pues en horas o en días, en lo que sea, también se recomienda pasarlo. El otro concepto fundamental que tenemos que estudiar es el concepto de velocidad. La velocidad es la relación o la razón, pues matemáticamente hablando, entre la distancia que se recorre y el tiempo que se emplea para hacer esa distancia, para completar esa distancia. Hay otro concepto que es la rapidez o la velocidad instantánea, pues, hay diferentes como una diferencia en los conceptos de velocidad y rapidez, pero para este tema no es necesario como profundizar en eso. Aquí para nosotros simplemente la velocidad va a ser una razón, es una división. La velocidad es la división entre la distancia y el tiempo recorrido. Esa es la velocidad. ¿Y en qué unidad se mide? Pues como la distancia se mide en metros y el tiempo se mide en segundos, entonces la velocidad, las unidades de la velocidad van a ser los metros sobre segundos en el sistema internacional. Recordemos esto, pues se nos podemos trabajar en millas, en horas, en años, en kilómetros, etcétera, pero lo recomendable siempre es trabajar en el sistema internacional. En consecuencia, entonces la definición inicial o básica de este movimiento va a ser esta acá. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. A partir de esta definición hallamos las otras dos definiciones básicas o fórmulas básicas. La de distancia, que va a ser igual a la velocidad por el tiempo, despejando simplemente. Y la de el tiempo, que va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Ahí se despejan como las eh, otras dos formulitas. Con esas tres expresiones, que en realidad pues vienen de una sola, es que vamos a trabajar en todos los ejercicios. Para continuar entonces, o para terminar este video, vamos a ver las recomendaciones básicas para
solucionar los problemas. Las recomendaciones son estas. Primero, para interpretar los problemas se recomienda dibujar, hacer los dibujitos necesarios para entenderlo mucho mejor. Segundo, identificar rápidamente los datos, es decir, leer el problema muy bien e identificar cuáles son los datos que nos van a servir. Y tercero, revisar revisar que las unidades de medida estén unificadas, ojalá en el sistema internacional. Esto quiere decir que tenemos que estar, si no están hablando, por ejemplo, nos dan el dato de la velocidad en kilómetros por hora y nos dan un tiempo en segundos, tenemos que pasar todos los tiempos a segundos, pasar las horas a segundos. Es recomendable siempre trabajar todo en el sistema internacional. Recuerde que en el sistema internacional la distancia la trabajamos en metros, el tiempo lo trabajamos en segundos y la velocidad en metros sobre segundo.